Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a un programa más de Derecho para Todos. En el episodio de hoy trataremos el derecho sucesoral en Colombia. Estaremos felices y atentos de contestar algunas inquietudes de nuestros oyentes. Tenemos un invitado hoy. Junto a mí, quien les habla, Leonardo Córdoba, y mi compañero Daniel Camilo Velázquez, estaremos felices de contestar cualquier inquietud y cualquier duda acerca de este tema. Es para mí un gusto y antes de empezar este programa quiero desearles un feliz día y empecemos con esto. Bueno, para dar inicio a nuestro capítulo, les quiero presentar a nuestro oyente de hoy. Su nombre es Daniel Merchán y los voy a dejar con él para que se presente, para que nos cuente por qué está en este capítulo en el cual trataremos el derecho sucesoral en Colombia. Los dejo con él. Muchísimas gracias, Leonardo. Es un placer para mí estar en este programa. Agradezco de antemano la oportunidad. Y el motivo por el cual estoy en el programa básicamente es porque tengo algunas dudas sobre lo que son los aspectos jurídicos sobre el derecho sucesoral en Colombia. Entonces quisiera saber si me podría responder algunas dudas y preguntas que tengo. Claro que sí, Daniel, con todo el gusto. A lo largo de nuestro episodio te vamos a estar contestando todas las inquietudes que tengas acerca de este tema, pero para empezar yo quisiera iniciar con una introducción pequeña sobre qué es la sucesión, sobre su concepto jurídico, Daniel. Y bueno, para empezar, el concepto general de sucesión jurídicamente se puede definir como la sustitución de una persona por otra dentro de cualquier relación jurídica sin importar el título, como es la traslación de dominio cuando se evidencia en la compraventa, o la sentencia en el caso de la prescripción adquisitiva, o la ley o testamento para la sucesión por causa de muerte. Frente a este último se conoce como sucesión mortis causa y básicamente es transferir los bienes de una persona con ocasión de la muerte de una persona, pero es específicamente un modo de adquirir el dominio. Básicamente lo que te quería comentar así es que la sucesión es un modo derivado de adquirir el dominio de los bienes que están en cabeza del fallecido causante o finado, los cuales se transfieren a sus herederos o causavientes a través del proceso de sucesión, en el cual se parten tanto los activos como los pasivos que estaban en cabeza del fallecido y se les adjudican a través de hijuelas a sus herederos o causahabitantes. La hijuela, por su parte, es la materialización de la herencia de cada heredero ubicada sobre los bienes dejados por el fallecido. Bueno, Daniel, ahora sí quisiera saber si tienes alguna pregunta. Muchísimas gracias por esa introducción, Leonardo. Claro que sí. Tengo una pregunta respecto a lo que acabaste de mencionar y es si existe más de un proceso de sucesión en Colombia o es solo uno. Claro que sí, Daniel, qué importante pregunta para el desarrollo de nuestro programa. Yo creo que mi compañero Daniel Camilo Velázquez estará encantado de contestar tu pregunta. Entonces, Daniel, estamos contigo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Claro, para responder a tu pregunta, existen dos tipos de procesos sucesoriales. Están la sucesión notarial y la judicial. En la sucesión notarial existen 4 entidades que participan en este proceso, de las cuales cada una de ellas es independiente y autónoma. Y estas son la notaría, quien es la encargada de dar trámite al proceso y validarlo, la Superintendencia de Notariado y Registro, que es encargada de validar la apertura del proceso, la Secretaría de Hacienda, encargada de verificar el tema de impuestos, y la DIAN, quien se encarga de verificar lo relacionado a los tributos a nivel nacional. Después de que se te apruebe el proceso de sucesión en la notaría, debes registrar la escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente y así transferir la propiedad a los herederos. Los requisitos para poder dar trámite al proceso de sucesión son que hayan herederos capaces o, si en el caso de que sea incapaz, debe intervenir su representante, que los herederos acudan en común acuerdo y presentar una solicitud por escrito a través de un abogado. Para este fin debes también tener unos anexos que acompañen en tu proceso de sucesión notarial, los cuales son la solicitud de sucesión, el inventario de bienes, trabajo de adjudicación, escrituras públicas de inmuebles, paz y salvos fiscales, certificados de tradición y libertad, tarjeta de propiedad de vehículos, certificado de tradición de vehículos, paz y salvo fiscal del vehículo, constancia de saldos de cuentas bancarias, los registros civiles de nacimiento de los herederos,
si el causante tenía una unión marital o matrimonial, se deberá anexar el registro civil de matrimonio y el registro civil de defunción del causante. ¿Cómo se deben? Bueno, vale. Entonces, después de hecho todo esto, ¿cómo se deben repartir los bienes en una sucesión? Vale, los bienes de una sucesión se deben distribuir en partes iguales entre los miembros de cada orden sucesoral. Lo más normal es que el 50% de los bienes queden a favor del cónyuge o compañero permanente y el otro 50% a los hijos. Y el tiempo que tarda este proceso de sucesión es aproximadamente de 4 a 6 meses, pero para cada caso en particular puede tener condiciones que hagan que el trámite pueda ser más lento o rápido. Vale. En el caso de la sucesión judicial, en el caso en el que existan diferencias entre los herederos, se realiza un trámite judicial ante juez de familia. En este caso, cada familiar o persona que haga parte de la sucesión podrá ser representado a través de abogado, quien presentará la demanda de sucesión. Y este se va a asegurar de que la información quede registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Pero, ¿qué debe contener la demanda? Vale, mira, la demanda debe contener el nombre y la vecindad del demandante e indicación del interés que le asiste para proponer, el nombre del causante y su último domicilio, el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos y la manifestación de que sí acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario, cuando se trate de heredero. En caso de que guarde silencio, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. Los anexos que ves dar en la demanda, que ves poner en la demanda, son la prueba de defunción del causante, copia del testamento y de la escritura de protocolación de las diligencias y de su apertura y publicación según el caso. Las pruebas de estado civil que acrediten el grado de parentesco del demandante con el causante si se trata de sucesión intestada y la prueba de la existencia del matrimonio o de la unión marital que existiere. Y ya después de hecho todo esto, se hará la apertura del proceso. Entonces, cuando la demanda cumpla con todos los requisitos legales, el juez declarará abierto el proceso de sucesión y se debe notificar a los herederos conocidos y al cónyuge o compañero permanente, y se debe emplazar para que acudan aquellos que se consideren con derecho a intervenir en dicho proceso. Entonces espero que esta pequeña explicación te haya ayudado a entender sobre estos tipos de procesos sucesoriales. Muchísimas gracias, Daniel, por tu aclaración. Sin embargo, aún me surgen más dudas. Quisiera saber cuáles son los requisitos que se necesitan para que exista una sucesión. Claro que sí, Daniel. Bueno, para contestar a tu pregunta, en primer lugar, se requiere pues que una persona haya fallecido. Y en el derecho civil hay dos tipos de muerte: la muerte presunta por desaparimiento y la muerte real. Bueno, ¿cómo se define la muerte real? Es la cesación total, definitiva e irreversible de las funciones vitales del ser humano, Daniel. Y la muerte presunta es el decreto judicial de muerte emitido por un juez de la República previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para proferir la sentencia. Ahora, la prueba de la muerte presunta es el acta civil de defunción, con fundamento en la sentencia ejecutoriada como medio probatorio. El acta o registro civil de defunción lo expide el notario, o en el caso que no haya notario, el alcalde. Si no hay notario ni alcalde, en tal caso, el registrador del Estado Civil, y si no hay ninguno de ellos, el inspector de policía. Todos ellos son funcionarios de la rama ejecutiva. Esto en caso en que se trate de un acta civil de defunción, pero si hay sentencia, el acta la expide el notario, porque donde hay juez, hay notario, Daniel. El segundo requisito es que haya una herencia o patrimonio líquido. La herencia es una universalidad jurídica compuesta por los bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, inmateriales, por las deudas y obligaciones que estaban en cabeza del fallecido, y de los cuales responden los herederos del fallecido hasta el monto de lo dejado por el causante, lo que significa que los herederos reciben la herencia con beneficio de inventario. Bueno, asimismo, Daniel, se requieren causavientes o asignatarios. Los asignatarios son las personas que en virtud de la ley o del testamento están llamadas a suceder al fallecido. Los asignatarios son de dos clases. Entonces están los intestados o legales. Para poder heredar,
requieren tener parentesco con el fallecido o difunto para que la ley los reconozca como tales y deben reunir los siguientes requisitos, Daniel. Como primer requisito deben tener capacidad. Es de dos tipos, capacidad de goce y capacidad de derecho o capacidad de ejercicio, también llamada de orar o de negociar. La capacidad de goce se adquiere cuando se nace. Esta capacidad permite adquirir derechos y contraer obligaciones, esto último a partir del representante legal que surge a partir de la patria potestad, la cual le otorga la representación legal y la administración y usufructo de los bienes. Como segundo requisito se necesita la capacidad de ejercicio y se adquiere con la mayoría de edad. La capacidad de ejercicio permite adquirir derechos y obligarse por sí mismo. Asimismo deben tener igualmente vocación hereditaria. Y Daniel, ¿qué es la vocación hereditaria? Implica que el heredero se encuentre dentro del orden hereditario en el cual se va a repartir la herencia. Si hay hijos, padres, hermanos, prevalecen los hijos que están en el primer orden sucesoral. Asimismo, Daniel, también deben tener dignidad, y es la aptitud moral que le permite al asignatario hacerse acreedor de recoger la herencia dejada por el fallecido. La dignidad se presume, Daniel, pues la dignidad requiere sentencia judicial. La indignidad, requiere sentencia judicial. La indignidad, por su parte, es una sanción de carácter civil que priva al asignatario o al heredero de la totalidad de su herencia, requerida de sentencia judicial previa prueba de cualquiera de las causas que trae el Código Civil de manera taxativa en los artículos 1025 a 1029. Otro tipo de asignatario es los testamentarios o testados. ¿Y sus requisitos cuáles son? Primero, que sea capaz. Todo asignatario testamentario debe existir al momento de la muerte del testador y pueden ser asignatarios testamentarios personales, naturales y jurídicas, pero ambas deben existir a la muerte del testador. Determinado o determinable. ¿A qué hace referencia eso, Daniel? Es que el asignatario además debe ser una persona determinada o determinable. Es determinada cuando está individualizado por nombres y apellidos, y es determinable cuando sin identificar a la persona se mencionan en el testamento señales que permitan identificarla. Si el asignatario no está determinado ni es determinable, se trata de asignaciones anfibológicas, que son absolutamente nulas y que se reparten entre los herederos intestados del testador, conforme a la ley sustancial que se le aplique a la sucesión. Muchísimas gracias por su respuesta. Por otro lado, quisiera saber qué clase de sucesiones existen. Claro que sí, Daniel, con todo gusto te contestamos esa pregunta, mi compañero te la va a contestar. Claro, Daniel, cómo no. Mira, existen dos clases de sucesiones en Colombia, las cuales se encuentran nombradas en el artículo 1009 del Código Civil. Y estas son la sucesión testada y la sucesión intestada. La sucesión testada se encuentra otorgada previamente por el causante en un documento formal y solemne llamado testamento. Y en la sucesión intestada, que esta es la más común, se produce cuando el causante no deja ninguna disposición o manifestación de voluntad de manera formal. Y en dicho caso, la masa sucesoral se sujeta a la repartición de bienes y deberá ser adjudicada a los herederos que tengan derechos de acuerdo a la ley. Muchísimas gracias. Sin embargo, me surgió otra pregunta y es respecto al orden sucesoral. ¿Qué es esto o qué es lo que están mencionando? Claro que sí, Daniel. Mira, para responder a esta pregunta, son 5 tipos de orden sucesoral. Entonces, el primero son los descendientes, que son aquellas personas que descienden de alguien. Entonces, por ejemplo, tú desciendes de tus papás y se dividirá por el número de herederos. Entonces, si todos los hijos están vivos, heredan por derecho personal, pero si alguno fallece, entrarán sus hijos a heredar por derecho de representación. Entonces están los hijos matrimoniales, concebidos dentro del matrimonio, los extramatrimoniales, concebidos fuera del matrimonio, y los adoptivos. En este caso todos tienen el mismo derecho de heredar, ninguno está por debajo del otro. Luego están los ascendientes, que es el segundo orden, el cual está estipulado en el artículo 1046 del Código Civil. Entonces, si no hay ningún descendiente, se pasa a este. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, son los padres del causante en primer lugar. Sin embargo, si ellos ya están muertos, ya no están, serán los abuelos o los bisabuelos y también su cónyuge. Por ende, estos son herederos forzosos, o sea, siempre heredan excepto si hay descendientes. Si existiese adopción simple, la herencia se dividirá
por cabeza entre los padres adoptantes y los padres de sangre. Pero si hay adopción plena, solo heredan adoptantes, pues no hay lazos con familia de sangre. Vale, igualmente acá la herencia se distribuirá por cabezas. Luego está el tercer tipo, el tercer orden sucesoral, que son los hermanos y cónyuge, el cual está estipulado en el artículo 1047 del Código Civil. Entonces, si no hay ascendientes, se pasa al tercer orden. Entonces, los hermanos paternos y maternos heredan la mitad de lo que hereda un hermano carnal. Entonces, los hermanos carnales tienen mismos padres, artículo 54 del Código Civil. Y los hermanos paternos son solo por parte del papá, pero distinta mamá. Y hermanos maternos uterinos, solo por parte de la mamá, pero diferente papá. Entonces la herencia se divide por mitades. Mitad para hermanos y la otra mitad para cónyuge. Si no existe ese cónyuge, toda la herencia la recibirán los hermanos y será repartida por cabeza. Si no hay hermanos, toda la herencia la recibirá el cónyuge. Y si un hermano está muerto pero tiene hijos, ellos entrarán a heredar por derecho de representación. Luego está el cuarto orden, que son los sobrinos, que está estipulado en el artículo 1051 del Código Civil. Y en este caso es si no hay descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos o pareja sentimental legalmente reconocida. Al fallecido le heredarán los hijos de sus hermanos, es decir, sus sobrinos. Y por último, el quinto orden, que son el ICBF. Entonces, si a quien fallece no le sobrevive ninguno de los herederos anteriormente mencionados, será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien herede los activos del difunto. Vale, de esta manera espero haber respondido a tu pregunta de la forma más clara y concisa posible. Muchísimas gracias, Leonardo y Daniel. Me han quedado muy claras todas sus respuestas. Sin embargo, me surgió otra pregunta, y es respecto a: ¿hay reglas para repartir la herencia o no hay ninguna? Quisiera saber sobre esto. Claro que sí, Daniel, con todo el gusto. Bueno, para empezar, sobre las reglas para repartir la herencia, yo creo que tenemos que mencionar la Ley 45 de 1936, la cual nos menciona que la herencia se reparte en 4 partes. La primera parte se llama media legitimaria, y quien la reciben son los legitimarios, y estos son los descendientes. Hacemos mención a hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. El hijo legítimo recibe 2 cuotas y el natural 1 cuota. Los herederos pueden heredar de manera directa o por representación hereditaria, y la cuota del legitimario se denomina legítima rigurosa, de modo que se debe respetar sin importar la voluntad del testador. La otra cuarta parte se llama cuarta de mejoras. Los beneficiarios son los mejorarios y son los hijos del fallecido o su descendencia plena o legítima. Se reparte según lo que diga el testamento o la donación, que tienen que respetar a los titulares, es decir, hijos del fallecido o nietos o bisnietos legítimos del fallecido, más no la proporción en que reciben, pues habiendo varios hijos puede dejarle las mejoras a uno solo o dejarle más a uno que a los otros, o aún en presencia de hijos dejársela a sus nietos legítimos o naturales, a uno o a todos. Si no existe testamento o donación, se reparte entre los hijos del fallecido. Al hijo legítimo 2 cuotas y al natural 1 sola cuota. La otra cuarta parte es la cuarta de libre disposición, y hace referencia a los herederos de esta cuarta es cualquier persona natural o jurídica que tengan capacidad. Hay que repartir según lo que diga el testamento o la donación, y si no hay tal, acrece a los legitimarios en proporción 2:1. La suma de la legítima efectiva más lo que le corresponde por libre disposición constituye la legítima efectiva con acrecimiento. Bueno, Daniel, espero que te haya quedado muy claro esta pregunta. Muchas gracias por participar y quiero saber si tienes de pronto alguna otra inquietud. Claro que sí, Leonardo. Para terminar, me surgió una última duda. Quisiera que me mencionaras y que me comentaras un poco el rol del cónyuge en la sucesión. Claro que sí, Daniel. Bueno, primero entendemos como el cónyuge esa persona unida a otra en matrimonio, y sobre eso te puedo hablar sobre la porción conyugal. Y básicamente es el cónyuge en el primer orden de ambas leyes, jamás es heredero, pero sí puede tener derecho a porción conyugal. La porción conyugal siempre se saca del patrimonio del fallecido y tiene derecho a ello los cónyuges o compañeros permanentes que han quedado en absoluta o relativa pobreza, porque por vía jurisprudencial los compañeros permanentes también tienen derecho a porción conyugal.
Pero también tenemos que hacer referencia que este derecho siempre que se tenga la unión marital de hecho declarada, pues mientras tanto son convivientes. Esa porción constituye una baja de la herencia, pues se descuenta a los herederos y ella debe ser solicitada por el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente, y esa solicitud se hace en el poder. De allí que debe decirse en el poder que el cónyuge o compañero sobreviviente opta por gananciales y además por porción conyugal. Muchas gracias por tu contestación, Daniel. Sin embargo, me surgió otra duda y es sobre los tipos de herederos, ya que he escuchado que existen unos tales llamados herederos forzosos. Quisiera saber si solo existen este tipo de herederos o hay más clases de estos. Vale, Daniel, para responder a tu pregunta, estos se llaman así aquellas personas que no pueden ser privadas de la herencia mediante un testamento porque la ley no lo permite. Estos son los parientes más próximos al causante, los cuales no pueden ser desheredados por este, sin causas justas, claramente, y legalmente establecidas. Precisamente es debido a ese derecho que por ley les corresponde que reciben este nombre, porque obligatoriamente deben recibir una porción de la herencia por parte del causante, y este derecho se les debe respetar a menos que se impugne justa causa para no ser merecedores del mismo. Pero te preguntarás, ¿cuáles son los parientes que son herederos forzosos? Vale, mira, los herederos forzosos en este caso y los que reciben esta calidad son las que corresponden en este orden: los hijos, el cónyuge y los padres del causante. Vale, con referente a la cantidad de herencia que le corresponde a los herederos forzosos, vale, en materia testamentaria existe una distribución que por ley debe ser respetada. En esa distribución encontramos un 50% que recibe el nombre de legítima rigurosa, o también llamada asignaciones forzosas, que hacen referencia precisamente a esa parte del testamento que obligatoriamente el testador, persona que haya fallecido, debe dejar a favor de los herederos forzosos. ¿Pero qué quiere decir esto? Vale, mira, por ejemplo, a los hijos, al cónyuge o a los padres, en este orden de ideas, generalmente ese 50% es dividido en dos, de tal forma que a los hijos y al cónyuge les corresponde un 25% de la masa herencial. En caso de que los padres del causante se encuentren con vida, este 50% se dividirá en tres. También existe otro que son los herederos no forzosos. Y bueno, estos son el resto de las personas que no están llamadas a heredar por ley, pero que por voluntad del causante lo terminan siendo. A ellos les corresponde un 25% de la masa sucesoral restante y puede ser distribuido por el testador a quien considere, ya sea un particular, a una empresa o a una entidad sin ánimo de lucro. Así que vale, espero que esta respuesta te haya quitado las dudas sobre qué son los herederos forzosos. Bueno, no me queda más que agradecer a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Fue un gusto para nosotros contestar todas sus inquietudes y los esperamos en el capítulo siguiente. Muchas gracias por su sintonía y que tengan un buen día. También de mi parte, muchas gracias a Daniel por participar en este podcast. Ojalá todas tus dudas hayan sido resueltas y que haya sido muy provechoso para ti, tanto como para nuestros oyentes en esta sección de Derecho para Todos. Y que tengas un grandioso día. Nos estamos viendo en una próxima. Gracias y suerte.